Ahora vamos a hablar sobre la distribución exponencial, su función de densidad de probabilidad y su función de distribución. Entonces, a modo de introducción hay que tener en cuenta de que la ciencia de la estadística y la ciencia de la probabilidad tienen en cuenta varios parámetros para la construcción de teoremas y de ecuaciones, como por ejemplo el espacio muestral que está denotado por omega. Este espacio muestral está constituido por elementos los cuales podrían ser posibles escenarios que podrían llegar a ocurrir en algún tipo de experimento aleatorio. Y para ello tenemos, por ejemplo, elementos que son tipos de tipo cualitativo, como podría ser sacar una baraja, sacar una carta de una baraja, ¿cierto? Tirar un par de dados o si no, tirar una moneda. ¿Por qué? Porque los espacios muestrales de este tipo de experimentos son netamente cualitativos. Mientras que la parte de los cuantitativos podría ser, por ejemplo, la medición de la temperatura o, por ejemplo, la medición del tiempo. Sin embargo, en las ciencias estadísticas se tiene que tener en cuenta de que para obtener más información sobre estas variables se necesita cuantificar de alguna forma y para ello se emplea un método numérico que está definido como la variable aleatoria. La variable aleatoria no es más que una restricción que se imponen para los elementos del espacio muestral y de esta forma se puede cuantificar y obtener más información sobre los elementos. Entonces tenemos variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Con respecto a la discreta, esta puede tener valores finitos, puede ser puestos en la recta real y son de carácter contables, como por ejemplo se observa aquí gráficamente, ¿cierto? Como todo, digamos, esto sería el espacio muestral y cada uno de los valores tienen una cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, su función de probabilidad podría ser de que la probabilidad de que cualquiera de estos elementos llegue a ocurrir sería mayor que cero o igual, de que, digamos, todos los espacios o todos los elementos del espacio muestral, es decir, su sumatoria va a ser igual a uno, es decir, al 100%, y se puede contar cada uno de estos. Por otra parte, la función de distribución acumulada de este mismo va a ser igual a x, que va a ser la variable aleatoria, menor o igual a este x, que va a ser básicamente un intervalo que nosotros queramos definir para el espacio muestral. Luego, para una variable aleatoria continua, que es la que nos interesa, va a ser definida por intervalos en la recta, ya no por puntos específicos. Entonces, como esto va a ser por intervalos, podría ser desde menos infinito hasta más infinito o desde un intervalo A a un punto B, que no es nada más que la definición de la probabilidad de que suceda algún tipo de elemento del espacio muestral en ese intervalo. Por ende, digamos que un solo elemento de este mismo no podría ocurrir, es decir, no tiene una forma o una posibilidad, por lo cual está definido como cero, es decir, no sería positivo. Por otra parte, la función de densidad de probabilidad para este tipo de variables continuas es que si x es la variable aleatoria y f es la función de probabilidad, se va a tener que la probabilidad de que ocurra un elemento x del espacio muestral va a ser mayor o igual que cero. Por otra parte, se tiene que para el intervalo desde menos infinito hasta más infinito va a ser igual al 100%, evidentemente porque comprende todos los elementos del espacio muestral y de que la probabilidad de que ocurra un intervalo, la probabilidad de que ocurran los elementos de un intervalo A hasta B va a estar definido como su integral de ese mismo intervalo, ¿cierto? ¿Cómo se observa gráficamente? En este caso, en este tipo de variables aleatorias, se tiene que solamente el intervalo A a B es la probabilidad que estamos definiendo y de que no pueden haber espacios negativos o de que esta línea que es la función de densidad no puede estar por debajo del eje X. Ahora, lo que nos interesa es la distribución exponencial de probabilidad. Forma parte de una amplia familia de distribuciones donde su variable es de tipo continua, ¿cierto? Y se puede aplicar a la parte de la ingeniería, a la parte de la biología y a la parte de la economía. Con respecto a sus aplicaciones, se deriva más con respecto al tiempo, como por ejemplo sería el tiempo de espera en un banco, el tiempo de llegada entre autobuses o el tiempo de vida medio entre componentes electrónicos, por ejemplo, ¿cierto? Luego, podemos definir la función de densidad de este tipo de distribución, lo cual está dada por f de x va a ser igual a lambda por Euler a la menos lambda por x. Más adelante se va a notar esto gráficamente, ¿cierto? Lambda es un parámetro de tasa y gráficamente se va a observar cómo se observa esto. Y luego podemos decir que como lambda es igual a 1 sobre mu, siendo mu la media estadística o la media aritmética, podemos definir esta misma función de densidad de esta manera como se observa aquí, ¿cierto? Entonces, las características generales de este tipo de distribución es que para un intervalo desde A a B va a ser la integral, es decir, para la probabilidad de que suceda algún elemento desde A a B del espacio muestral se puede definir como su integral, como por ejemplo 2 a 5, ya sean horas o minutos, se define de esta forma. Por otra parte, se tiene la propiedad de normalización, lo cual consiste en que cuál es la probabilidad de que todos los elementos del espacio muestral puedan suceder. En este caso, la distribución exponencial no comprende valores negativos, por lo cual únicamente se expresa como desde cero hasta infinito, que es igual a uno o al 100%, que es la probabilidad de que todos los elementos del espacio muestral puedan suceder.
Con el tema tenemos la función de distribución acumulativa, también por sus siglas FDA. Como observamos, básicamente es una función muy sencilla que deriva de las deducción de las integrales anterior vistas. Y nos dice que para valores menores a cero no tenemos una función definida, ya que la probabilidad de 0 está 1. Y para valores mayores o iguales a cero sí tenemos una función definida. Realmente es muy sencilla. Como ejemplo práctico, digamos, tenemos un paciente que diagnosticaron con una enfermedad terminal y le dieron una media de 5 años, por así decirlo. Y esto, digamos que se grafica de la siguiente forma. Pues la distribución exponencial. Y para deducirlo, digamos que entre tengamos una mayor media, la gráfica se va a ver como la línea amarilla, y entre una menor media, la gráfica se va a ver como la línea azulita, para diferentes probabilidades. Si yo quiero, digamos, calcular cuál es la probabilidad de que el paciente viva como mínimo 5 años o mayor, utilizamos la siguiente ecuación. Y si yo quiero calcular lo anterior, que viva como máximo 5 años, utilizamos la siguiente ecuación. Eso es algo, digamos, muy sencillo, muy trivial de hacer. Para eso no hay excepciones. También existen propiedades para esta distribución, que las cuales son tres. La primera, la media, también conocida como la esperanza, que se le otorga la siguiente ecuación, que dependiendo de lo que necesitemos se puede despejar y hacer uso respectivo de esta. La segunda es la varianza, que como todos sabemos que es una desviación, por así decirlo, en términos estadísticos. Y lo último, pero no menos importante, tenemos la propiedad de falta de memoria, que lo que nos dice es que el tiempo adicional que se le debe a esperar al próximo evento no depende de cuánto tiempo ya haya pasado respectivamente. En el siguiente ejemplo daremos una explicación más detallada de este. En el ejemplo, nos dice, la duración promedio de las baterías de los celulares Android es aproximadamente de 8 horas con uso continuo. Si asumimos que la vida útil de estas baterías se distribuye de manera exponencial, se debe calcular lo siguiente. Aquí tenemos las respectivas preguntas. Inicialmente debemos hacer ¿qué? Definiciones. ¿Cómo? Definir la valor aleatoria. La valor aleatoria la vamos a definir como la duración de baterías en horas de los celulares. También debimos definir los parámetros y la media. Como dijimos anteriormente, la media es 8, pero queremos calcular el parámetro lambda. Hacemos uso respectivo de la fórmula despejando y el lambda es de 0.125. Entonces tenemos el siguiente término que nos dice que el tiempo en distribución exponencial tiene una media de 8. También podemos definir la función de densidad y la función de distribución, que se otorgan de las siguientes formas. Esta es la función de densidad y esta es la función de distribución, respectivamente. Ya yendo más al caso, tenemos la gráfica que se le otorgó a esta función o a este problema. Como vemos, todos son muy similares. Si tuviera una media mayor, la lambda sería por acá más distribuida. Ya respondiendo a la primera, que nos dice la probabilidad de una batería de un celular nuevo que dure al menos 5 horas, es decir, que dure 5 horas o más, o sea, todos los x mayores a 5. Entonces, ¿qué nos quedaría de esta forma? Que f de x, f de 5 en este caso sería la siguiente, tomaría el siguiente valor de la función. Resolviendo, nos queda de la siguiente forma y así. Entonces, sabemos que esta es la distribución exponencial y nos quiere decir que todos los valores mayores a 5, aproximadamente por aquí, tenemos el valor 5 y tienen que ser todos los valores que estén por acá por encima. Y nos va a hallar toda esta área debajo de esta curva de acá, aproximadamente. Y nos va a dar el valor de la probabilidad que hay en este problema. Sabemos que el lambda es 0.125 que calculamos anteriormente y reemplazamos y obtenemos que hay un 58.52% de probabilidades de que esto pase. Para el punto 2 nos dice que la probabilidad de la batería sea hasta 8 horas, es decir, que los x deben ser menores. Prácticamente es la misma ecuación, solo es utilizar esta ecuación que ya es diferente a la anterior, solo por el 1
y la misma gráfica, ¿cierto? Pero en este caso son todos los valores menores a 8. Toda esta parte de acá que podemos observar es lo contrario. Seguimos resolviendo lo mismo. Tenemos el lambda a 0.125, no varía, es constante. Despejamos y obtenemos el porcentaje, que nos dice que es de un 63.21% para que alcance como mínimo 8 horas, ¿ve? Como máximo 8 horas o menores valores. Para el último ejercicio, ya este va con la propiedad 3, que es la falta de memoria. La propiedad de falta de memoria nos dice prácticamente lo mismo, pero es una propiedad que nos facilita cálculos, que no depende del tiempo que haya transcurrido, recuerden. Entonces, para este caso, digamos que se halla como la diferencia entre el valor final con el valor inicial. Y esta diferencia nos da una probabilidad, digamos, un rango de 5. Para esto, la misma gráfica, pero en este caso, digamos que el rango iría por acá más o menos desde unos 5 hasta el 8 y sería toda esta probabilidad de acá. Sería lo mismo, como nos quedó deducido esta parte de aquí, entonces que la probabilidad de todos los x mayores a 5 sería la misma ecuación anteriormente, que es el 58.52%. Y así concluimos esta exposición.